Episodio número 3363. Amadas hermanas, amados hermanos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando aquí el cierre con broche de oro de esta impactante lección 888, la preeminencia de Cristo. ¡Wow! Me la he gozado en grande aquí. Cómo me gozo cada día estas citas, estas reflexiones de mi colección. Oye esta frase: detenerse nunca, avanzar siempre, rendirse jamás y vamos por más. Hace años y muchos años me acompaña esa declaración. En breve, mi comentario es de autor pendiente. Omar Medina les acompaña. Oye, sí, esa frase por más de 30 años me acompaña como ese decir. Nunca recuerdo de dónde tomé esa declaración, pero le ponemos aquí de autor pendiente: detenerse nunca, avanzar siempre, rendirse jamás y vamos por más. Tremendo, tremendo. Como un lema, ¿verdad? Como un eslogan para cualquier familia, institución, equipo, cualquier grupo que quiera adoptar esta declaración, ¿verdad? Son preguntas y respuestas en signo de admiración. Por ejemplo, detenerse nunca, avanzar siempre, rendirse jamás y vamos por más. Y se puede hacer como una arenga, como un corillo que se puede hacer, que alguien diga detenerse y el grupo responde nunca, avanzar siempre, rendirse jamás y todos vamos por más. Sí, hay que mirarlo así, hay que mirarlo con una actitud positiva, siempre con una actitud positiva ante la vida, mi gente. Como les he dicho muchas veces, el mundo está concebido como para molestarnos, para frustrarnos, para herirnos, para molestarnos. O sea, tú sabes, la gente, las cosas que no dependen de nuestro control y el que no sabe cómo gestionar sus emociones, entonces se va detrás de esas provocaciones. ¿Ve? Porque una de las cosas que no podemos controlar en absoluto, es la forma en la que otras personas nos tratan. Lo que nos dicen, lo que nos hacen, lo que nos dejan de decir o lo que nos dejan de hacer. Entonces, como no depende de mí el poder manejar el cerebro de esa persona, oye, de mí depende cómo yo voy a responder a la provocación. Entonces, ponte positivo, avanza, continúa, no te detengas, nunca te rindas y ve por más. Siempre es posible ir por más. Y aquí hemos terminado la charla de hoy. Muy bien, vamos a entrar en materia en cuanto a estos comentarios finales de esta poderosa lección 8, la preeminencia de Cristo. Y ese texto a memorizar, mire, poderosísimo. Colosenses 1, 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Lo quiere más claro de ahí? Colosenses 1, 15 al 17. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración.
Nuestro Dios, nuestro Padre, santificado sea tu nombre, Señor. Toda la honra, toda la gloria sean dadas a ti por siempre. Mil gracias, Señor, mil gracias, porque nos has permitido a lo largo de esta semana tener este banquete, este manjar espiritual de estos temas puntuales en la lección de esta semana de la preeminencia de Cristo. Ayúdanos a vivir con estos principios de vida en nuestra cotidianidad cristiana. Que esto vaya más allá de un deseo de aprenderse algo, de poderlo memorizar o poder compartir el sábado en la iglesia. No, no, no. Señor, que esto sea algo permanente en nuestra vida, en nuestro corazón. Apuntar a nuestro modelo Jesucristo, nuestro Señor. Es en su nombre que lo suplicamos. Amén. Amén. Bueno, como es habitual, al cierre de cada lección hay algunas sugerencias de lecturas, algunas citas. Esta, por ejemplo, de C.S. Lewis, de su libro Mero Cristianismo. Buenísimo, buenísimo. Muy interesante la vida de C.S. Lewis. Él había nacido en el seno de una familia cristiana, anglicana, ¿no? Y luego en su juventud, en su adolescencia, se apartó. Era un hombre extremadamente inteligente. Se apartó y se hizo especialista, escritor, profesor universitario de Oxford, Inglaterra, ya tú sabes, esa estrella. Especialista en el tema de la Edad Media, o sea, esos escritos, esas novelas de C.S. Lewis y de R.R. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, se basan en esa época de la Tierra Media, como le llaman, y ese conflicto siempre entre el bien y el mal, y el triunfo del bien sobre el mal. Así es, esos temas. Obviamente, C.S. Lewis escribió eso luego de su regreso a la fe cristiana, siendo ya muy famoso, un profesor universitario, en su amistad con R.R. Tolkien, que era cristiano, pues hablando y conversando, pues el hombre regresó a la fe y escribió esas joyas de Mero Cristianismo, que es este libro que vamos a citar ahora, Cartas del Diablo a su sobrino, que yo lo tengo, buenísimo, y otros libros muy fino en su escritura, C.S. Lewis. Oye esta cita del libro Mero Cristianismo. Un hombre que fue meramente un hombre y que dijo las cosas que dijo Jesús, no sería un gran maestro moral, sería un lunático, o si no sería el mismísimo demonio. Tienen que escoger, o ese hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo mucho peor. Pueden hacerlo callar por necio, pueden escupirle y matarlo como si fuese un demonio, o pueden caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor. Pero no salgamos ahora con insensateces paternalistas acerca de que fue un gran maestro moral. Él no nos dejó abierta esa posibilidad. Tremendo. O sea, destacando la divinidad de Cristo, ¿no? Porque fue Jesús que dijo que él y el Padre eran uno y por eso lo mataron. O sea, o era verdad lo que decía, o era mentira, o era un loco que no sabía lo que decía. ¿Tú entiendes? O sea, y de hecho, por eso lo crucificaron, por eso lo juzgaron por blasfemia, porque él se hacía pasar por Dios, pero que era la verdad porque él lo dijo. O sea, cuando al decir, el Padre y yo uno somos, antes que Abraham fuese yo soy, ese yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo. O sea, era atribuyéndose su divinidad. Y eso encolerizaba mucho a los maestros judíos y por eso buscaban ocasión para matarlo. Entonces, para que salte ahora un grupo de personas diciendo que no era Dios. Pero ven acá. Aquí en Mero Cristianismo lo destaca bien este señor C.S. Lewis. C.S. Lewis vivió entre 1898 y 1963. Escritor, novelista irlandés, autor de las Crónicas de Narnia. Buenísimo.
Y aquí están estas dos declaraciones del libro El Evangelismo de Elena G. de White. En este capítulo 18, el trato con la falsa ciencia, los cultos, los ismos y las sociedades secretas. Oye esta cita. El Padre es toda la plenitud de la deidad corporalmente y es invisible para los ojos mortales. El Hijo es toda plenitud de la deidad manifestada. La palabra de Dios declara que Él es la imagen misma de su sustancia, como dice Hebreos 1:3. Cristo es el Hijo de Dios preexistente y existente por sí mismo. Al hablar de esa preexistencia, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Era igual a Dios, infinito y omnipotente. Es el Hijo eterno y existente por sí mismo. ¿Ok? Ya lo sabes, del libro del Evangelismo de Elena G. de White. En ese capítulo capítulo 18, titulado El trato con la falsa ciencia, los cultos, los ismos y las verdades secretas. Tú sabes, te voy a hablar como adventista el séptimo día ahora. En la medida en que nosotros no leemos estos libros y no los estudiamos, entonces podemos o saltar con un disparate o aceptar cualquier disparate que la gente dice. Por eso yo sugiero que la gente le dedique tiempo a los testimonios. Este libro del evangelismo es una compilación de citas en el tema de evangelismo, igual que obreros evangélicos, igual que el servicio cristiano. Pero estos comentarios, estas declaraciones son puntuales. Mira, hay un capítulo ahí en el libro Mensajes Selectos, el capítulo 21, enseñanzas fantásticas o especulativas. Eso es un misil de capítulo. Bueno, toda esa unidad 4 de Mensajes Selectos tomo 1. Pero la gente, tú sabes, la gente prefiere estar en Facebook, en YouTube, en Netflix, en qué sé yo, Instagram. Y cuando sale cualquier cosa, oh sí, mira, el mundo se va a acabar mañana. Entonces como que no tienen como, ¿qué te digo? Ya no voy a cansar con lo mismo. Vamos a estas preguntas para dialogar o para meditar, como me gusta llamar. Son 3. Número 1. Reflexiona acerca de la divinidad eterna de Jesús. Piensa en lo que habría implicado para el plan de salvación y para el sacrificio en la cruz el hecho de que Él no hubiera sido el Dios increado que existe desde la eternidad, o sea, el Dios no creado que existe desde la eternidad. ¿Por qué es tan importante esta enseñanza? Dialoguen en la clase acerca de lo que significaría que Jesús no fuera eterno, sino un ser creado. Aquí yo escribí, es que sería una total contradicción respecto al gran conflicto entre Dios y Satanás. O sea, porque al minimizar la persona de Jesucristo, se le está restando importancia. Y Él, que perdonaba pecados, porque por eso era que los maestros judíos y los fariseos, saduceos, esa gente, lo aborrecían. Pero este perdona pecados, porque el perdonar pecados era una atribución de Dios, ¿no? Pero Él era Dios, explícame. Así que se les resta importancia a la persona de Jesucristo cuando se quiere presentar como un ser creado. Número 2, cuando pensamos en Jesús, en el Evangelio, en el plan de salvación, ¿por qué no debemos perder de vista la participación y el interés de todo el universo en lo que Jesús hizo? ¿Qué habrá pensado el universo no caído cuando vio a su creador en la cruz? Aquel
a quien conocieron antes, rodeado de gloria eterna. ¿Qué debió pasar por sus mentes mientras veían morir en la cruz aquel a que habían adorado en el cielo? Tremendo, esto va más allá de lo que yo puedo comprender realmente. Pero aquí escribí, sí, me imagino que fue bien chocante para ver eso de parte de ellos. O sea, ese es el misterio de la redención, de la encarnación, el misterio de la piedad. Nosotros somos muy limitados. Y esas personas que se levantan con esas creencias, que no son desde ahora, eso viene desde hace siglos, en la cristiandad, desde Arrio, que había propuesto eso de la no existencia de la deidad en tres divinas personas, o de Jesús que era creado, algo que emanaba desde el Padre. O sea, eso generalmente va junto. Cada vez que una gente viene y me dice, no, que no existe Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo le digo, ajá, y tú sabes que esa creencia está asociada a que también Jesús no es Dios. Oh, sí, mira, la Biblia dice tal cosa. Y quiere como tomarte 3 o 4 textos. Y peor todavía, si se dicen ser adventistas que digan eso, entonces yo los remito que se convenzan ellos mismos, si se puede, leyendo el capítulo 1 del Estado de todas las gentes. Dios con nosotros. Nada más hay que leer ese capítulo para saber cuál es la posición del linaje de White con respecto a la divinidad de Jesús. Capítulo 1, el Estado de todas las gentes. Se lo dejo de tarea. Dios con nosotros. Se van a recordar de mí cuando lo leen. Tremendo. Número 3. ¿Qué le dirías a alguien que no cree que el Padre y el Hijo siempre han coexistido? ¿Por qué es esta una verdad tan importante? ¿Cómo explicarías que nunca hubo un momento en que el Padre estuvo sin el Hijo, excepto en la cruz, cuando hubo una temporaria separación de los poderes divinos? Bueno, aquí yo escribí. Generalmente es un tema que no lo hago básicamente público para debatir, porque lo que sostienen esa creencia tienden a fanatizarse y por más que se le presenten evidencias, siguen aferrándose a sus posiciones. Y como decían esos días, creo que ayer o el miércoles, de que eso es como un edificio en llama, hermano. Eso hay que dejarlo arder solamente. Porque entonces quieren llevar a uno a pensar así. Uno tiene que respetar la creencia de todo el mundo, ¿verdad? Ok, tú piensas de esa forma, yo pienso de esta forma, nos respetamos. Pero no, ellos insisten dentro del seno de la iglesia, donde todo el mundo cree lo contrario a lo que ellos creen, que ellos van a reformar eso y que van a lograr imponer su herejía. Y eso no es así. Eso, por supuesto que no es así. Se levantan esos movimientos, tú ves que toman mucha fuerza un momento. Eso sí, dividen algunas congregaciones, las pueden romper. Se mete ese criterio en alguna congregación donde no haya mucha gente que conozca de estos temas y fácilmente se deshace. Porque el propósito del diablo es dividir. El propósito del diablo es confundir. Al diablo no le interesa más nada que tú te vayas por tu lado y el hermano se vaya por su lado. Y no haya una cohesión en el grupo de la iglesia, o sea, que no haya una unidad de criterio de la sana doctrina. Y te saltan con cosas que tú no entiendes de dónde que las sacan. Pero el diablo les provee ideas. Ahora digan esto, ahora esto. Y aquí ahora es que antes creíamos esto, pero que no, que se ha descubierto qué es esto. Y que alguien investigó y que dijo qué es esto. Y yo le decía a alguien estos días, mira, hay gente que hasta investigan el origen de Dios y descubren en su investigación que Dios no existe. Entonces yo me voy a llevar de esa investigación. Este que está aquí. Y es fácil. No. No, para nada. Para nada. Afírmese, mi hermano.
afírmese, porque andan todo tipo de viento de doctrina por ahí. Todo tipo de viento de doctrina. Tienes que afianzarte en lo que has creído, en lo que tú conoces del Evangelio. Porque vienen unos expertos, gente con un verbo increíble y con un don de convencimiento desde las mismas tinieblas, que tú terminas dudando de lo que tú crees, para que te lo sepa. Entonces a mí han tratado como de involucrarme, tú sabes, pero no, para nada, en absoluto, a mí, pero ven acá, no, no. Tú sabes, sé en quién he creído y sé dónde mi pie está puesto, totalmente, totalmente. El día que tenga la mínima duda de esto, suelto esto y me voy. Porque no va a estar de hipócrita tampoco, creyendo lo contrario a lo que creen mis hermanos y estar congregándome en una iglesia. Ese es el extremo de la hipocresía, como gravitando, tú sabes. Hace rato que no creen en nada de esto, pero están ahí como buscando la oportunidad, como de sembrar la cizaña, como de sembrar la semilla, como de sembrar la duda, y que la gente desconfíe y que la gente se desanime. No hay otro propósito en eso, ¿eh? No están interesados en buscar las almas que se pierden en el mundo, de ser una inspiración en la familia, en la comunidad, ayudar en la unidad de la iglesia. No, ¿qué le va a interesar eso? Lo que les interesa es como imponer su criterio y hacer la obra de su padre el diablo, de destruir lo que está siendo edificado. De verdad, mi gente, hay que armarse de valor en este sentido. Afírmese en lo que usted ha creído. Sé que muchos hermanos de otras confesiones me escuchan, e igual a ellos les digo, afírmense en lo que han creído, en su fe, en lo que ustedes entienden que es la verdad, y Dios mira el corazón de las personas. ¿Tú entiendes? Si alguien tiene una duda, como me ha pasado a mí, que me han contactado personas, mira Omar, yo he leído por mí mismo el tema del sábado y de verdad, ¿cómo yo puedo estudiar más sobre eso? Entonces uno, a esas personas sinceras, honestas, chéveres, gente sin ninguna malicia y sin ningún deseo de polemizar, ni de entrar en controversia, ni de contradicción, ni nada, en oración uno les ayuda. Mucha gente ha llegado a esa verdad. Pero eso no se logra forzando conciencia de nadie, ni tratando de creerse usted superior a nadie. Eso se logra en el amor de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. Eso no es con diatriba, ni polémica, ni controversia, ni ningún tipo de esas discusiones estériles que a veces se arman con esos temas. Tú ves. Entonces hay que afianzarse en eso. Bueno, yo estaba hablando en estos días con el Super Humberto. Hay que buscar una manera de que yo siga con Humberto en algo, algún proyecto. Porque Humberto es una persona que está súper claro. Ya él se despidió ayer en su último tema, ¿verdad?, de la semana, y luego ya viene la lección 10. Él dice que se va a despedir con los comentarios de la lección 10, no de la 12. Yo voy a tratar de convencerlo de que me llegue hasta la 12, pero yo conversaba con él, tú sabes, de lo importante que es hablar de estas cosas, enseñarlas a la gente. Y yo voy a extrañar mucho hacer esto, mucho, muchísimo, como ustedes no se imaginan. Porque es que hay mucha confusión en nuestro medio a veces. Y como decía un autor, que la ignorancia con frecuencia genera más confianza que el conocimiento. La ignorancia, o sea, desconocer algo, con frecuencia genera más confianza que el conocimiento. Y como les decía en esos días, es más fácil engañar a la gente que convencerla de que han sido engañadas. Y eso es un tema que a mí realmente me preocupa mucho. Hay mucha gente, no, porque lo dijo tal persona. ¿Qué persona, brother? La Biblia. Vamos a la escritura, vamos a los testimonios. Fuera de ahí
a mí que no me inviten a esa fiesta. No, porque alguien investigó, pasó 10 años investigando y resultó. ¿Qué resultó en qué? Explícame. No, vano, totalmente vano. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, como dice la Escritura. ¿Qué te parece? Espero que te parezca bien, porque aquí el tiempo se acabó. Uy, uy, uy. ¿Qué hemos aprendido esta semana? Hey, la preeminencia de Cristo. Hemos hablado de la imagen del Dios invisible. Se explicó el lunes lo del primogénito de la creación. El martes la cabeza de la iglesia. El miércoles el principio o iniciador. ¿Qué significaba eso? Ayer jueves para reconciliar todas las cosas. O sea, esta semana ha sido vital en el estudio del trimestre. ¿Ok? Recuerden que ya hemos pasado el estudio de la carta a los Filipenses. Esta semana hemos comenzado el desglose de la carta a los Colosenses, porque esto ha sido el tema del trimestre, ¿no? Uniendo el cielo y la tierra. Les invito para que hablemos con nuestro Señor en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, adoramos, glorificamos tu nombre. Queremos expresarte, Señor, nuestro agradecimiento por la luz que tú nos das en las Escrituras. Te suplico, Señor, por todos nosotros que nos vemos diariamente expuestos a todo tipo de posiciones en esta era de la posverdad. A nosotros estar claros en lo que hemos creído. Y que por más sabios que se levanten a opinar contrario, nosotros nos mantengamos firmes, decididos, en un claro y categórico, así dices tú, de las Escrituras. Que escrito está, sea nuestro lema a seguir, día a día, Señor. Que esto sea una constante en nuestras vidas. Que no sea solo un asunto como para aparentarlo o para seguir la corriente de amigos o familias. Que esto sea una decisión firme y que nos mantengamos firmes, fieles en las Escrituras. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. No se pierda para la próxima semana la lección 999, reconciliación y esperanza, con la participación del pastor Tomás Polanco y su asesora teológica, su esposa, la pastora Arisleida Polanco. Tremendo. Con ello seguirá esta idea de estudio sistemático de la Biblia. Mi voz se apagará por lo pronto. Es que ya tengo un trabajo part-time, y esto me está tomando extremadamente mucho tiempo, pero ya vamos a sostener el compromiso de irnos hasta el final del trimestre. Así que si sale tarde la lección, a veces que no pueda salir o algo, me podrán comprender. Pero el pastor Polanco ya está trabajando firmemente en el propósito del trimestre nuevo, con muchos cambios interesantes que vamos a hacer a esto. Son casi 12 años que hemos desarrollado este ministerio, estudio sistemático de la Biblia. Es el programa deluxe del Ministerio Audios de Bendición. Yo continuaré por lo pronto con Audios de Bendición, con los audiolibros que tenemos, con las reflexiones. Lo voy a hacer. Reciba apoyo o no reciba apoyo, vamos a continuar poco a poco grabando libros, audiolibros, la colección completa de El Gran Conflicto, o sea, los 5 libros desde Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El Deseo de todas las gentes que ya está hecho, Los Hechos de los Apóstoles y El Conflicto de los Siglos. Que Dios me dé vida y salud y fuerza y tiempo para
poder desarrollar eso. Sería mucho mejor si yo me pudiera dedicar solo a eso. No pierdo la esperanza de que así se haga. No estamos hablando de un viaje a Marte o a Mercurio. Estamos hablando de lo que es perfectamente posible si se recibe el debido apoyo. Pero aquí seguiremos a la buena de Dios, como dice. ¿Qué te parece? Ahí está mi contacto vía WhatsApp, más 1-484-838-8989. Más 1-484-838-8989. Nada me ha de faltar. Dios es mi guía. No sé nada de mi destino. Pero, ¿qué ha de temer en su camino aquel que en Dios confía? Hay paz. Dale. Dile que sí. Hay paz.